El día de hoy vamos a aprender acerca de los Incas. Aquí está la pregunta esencial: ¿cómo crearon los Incas su propio imperio? Siempre recuerden que todo lo rojo lo tienen que copiar exactamente, lo amarillo pónganlo en sus propias palabras y lo verde no lo tienen que escribir. También recuerden que hay preguntas en la descripción del video que tienen que responder. Vamos a empezar aquí en el continente de Sudamérica. Los Incas vivían en la parte oeste del continente de Sudamérica, en lugares como Chile, Bolivia, Colombia, y en estos lugares es donde el imperio Inca, que llegó a ser el imperio más grande de las Américas, empezó a tomar poder. Los Incas establecieron su imperio en una de las montañas más altas en el mundo, llamadas las montañas Andes, aquí donde cae muchísima nieve, es una elevación muy alta, y hicieron su civilización cerca del lago Titicaca, perdona, algo así. Ahora, como vivían en esta altura muy alta, era muy difícil crecer comida. Ahora, una de las vegetales que comían bastante eran las papas. Las papas eran perfectas porque pueden sobrevivir en temperaturas muy bajas. Incluso ellos aprendieron cómo congelar a estas papas y de esa manera hacerlas durar por años. Entonces, cuando hubiera una escasez, pudieran usar estas papas congeladas. Ellos también usaban las lamas para carne y lana para mantenerse calientitos. Y la razón es que no hay mucho más que podría sobrevivir ahí. Entonces las lamas eran una parte muy importante en la vida de los Incas. Incluso, interesantemente, ellos también se comían los guinea pigs, que también eran otros animales que podrían sobrevivir aquí en estas temperaturas. Obviamente aquí en los Estados Unidos se usan mucho como mascotas. El problema que tenían los Incas es que ellos vivían en montañas, entonces era difícil crecer plantas, crecer comida de esta forma. La agricultura no se puede hacer en montañas de esta manera. Entonces lo que ellos hicieron es algo bastante impresionante. Ellos cortaron básicamente estas montañas para crear terrazas. Esta era una adaptación bastante buena que les ayudó a poder cultivar mucho más comida y crear un imperio bastante grande. Otra adaptación que hicieron es que crearon puentes que fueron construidos de hierba para cruzar esas montañas. Imagínense eso, usaron diferentes zacates y diferentes plantas para crear estos puentes que eran muy altos. Incluso cada año ellos destruían estos puentes y los volvían a construir para asegurarse de que estuvieran fuertes estos puentes. Incluso hoy en día hay un puente que todavía existe en Sudamérica, y cada año, como es tradición, lo vuelven a construir. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cultura Inca. Eran una civilización bastante única y desde nuestra perspectiva un poco extraña. Por ejemplo, para quitarse la caspa de la cabeza, ellos usaban pipí. La fermentaban básicamente y después se lo echaban a su cabeza para quitarse esta caspa. Interesantemente, es algo que trabaja bastante bien. Entonces, si tienes caspa, en vez de usar Head and Shoulders, tal vez ponte un poco de pipí y va a solucionar el problema. Ahora, ellos también dejaban a sus niños en hoyos. Cuando tenían que ir a trabajar, a veces excavaban hoyos bastante grandes y metían a los niños ahí para que de esa manera no se metieran en problemas los niños, ¿verdad? Que se salieran de la casa o les sucedieran cosas malas. Entonces los dejaban adentro de hoyos. También otra cosa bastante interesante es que si tú no te casabas a los 20 años, el gobierno te forzaba a casarte con una esposa que ellos escogían para ti. Entonces tú no tenías opción de decir que no. Si llegabas a los 20 años y ya no estabas casado, el gobierno te daba una esposa. O sea, imagínense que te tocara alguien como esta mujer aquí. Ahora, cuando llegaron los españoles, les llamaron a los Inca los orejones. Y la razón es que ellos se ponían, algunos de ellos, una especie de stretchers en sus oídos que hacían que sus oídos les llegaran en ocasiones hasta los hombros. O imagínense esto. Ahora, la religión de los Inca
también era bastante extraña. Ahora, no eran como los mayas y los aztecas, especialmente los aztecas, como ya sabemos, les gustaba sacrificar muchísimos, hacer sacrificios humanos. Los incas típicamente no hacían esto, aunque como vamos a mirar, sí sacrificaban a niños. Ahora, su religión estaba basada en el dios del sol que se llamaba Inti. Ahora, los sacrificios humanos no eran muy común. Típicamente solamente sucedían cuando había una escasez de comida o cuando un emperador moría. Pero sí hacían sacrificios típicamente de niños. A estos niños los agarraban desde muy pequeños, les daban un estilo de vida mucho mejor que la demás gente, les daban la mejor comida, los vestían con la mejor ropa, y cuando llegaban a cierta edad, los llevaban a volcanes donde esperaban hasta que un rayo les cayera y los matara a estos niños. Ahora, según los incas, una persona alcanzada por un rayo recibía un gran honor y era básicamente una expresión de que un dios estaba interesado en esa persona. Eso era una manera de hacer ese sacrificio. Otro tipo de sacrificio era donde los niños eran escoltados a Cusco, que era la capital del imperio inca. Hacían una fiesta enorme en honor a estos niños y ellos mismos conocían al emperador del imperio. Después llevaban a estos niños en un viaje largo y difícil en la cima de una montaña donde básicamente los mataban. Les daban un fuerte golpe en la cabeza, a veces los dejaban ahí a morir debido al frío extremo y los elementos básicamente, y a veces simplemente aventaban a los niños de las montañas. Otra cosa rara es que mantenían a sus muertos como momias. El aire frío y seco de estas montañas naturalmente preservó a los cuerpos durante mucho tiempo. Mantendrían a sus antepasados durante décadas e incluso cenarían con ellos de vez en cuando. Hasta tenían reuniones con diferentes momias, ¿verdad? Decían, oh, tú tráete a tu abuelito, yo voy a traer a mi abuelito, que los dos están muertos, y ahí para que estén juntos un rato. Imagínense esto, ¿verdad? Ellos creían que con lo que te murieras, eso se quedaría contigo en la próxima vida. Así que ellos enterraban comida, ropa y a veces incluso hasta mascotas. Para el emperador, cuando moría, típicamente forzaban que una de sus esposas, aunque no estuviera muerta, fuera enterrada con él. Incluso también cuando los emperadores murieran, eran convertidos en momias y los dejaban vivir en su palacio. Incluso tenían sirvientes que estaban ahí para cuidar a este emperador muerto. Ahora, ellos construyeron edificios increíblemente fuertes, hechos de piedra y sin ningún tipo de mortero o cemento. Como un rompecabezas, ellos usaban piedras muy pesadas que cabían perfectamente unas con otras y así se quedaban en su lugar. Ahora, no sabemos exactamente cómo hacían esto. No sé si era como, algunos piensan que eran como Legos, ¿verdad? Que eran tan perfectos la manera que eran construidos, que cabían perfectamente. Hay otra teoría donde creen que usaron láseres para poder cortar estas piedras perfectamente, pero obviamente es muy difícil de creer eso, ¿verdad? Ahora, es interesante porque esos edificios hasta el día de hoy son tan perfectas, estas piedras, que ni un cuchillo cabe entre las diferentes piedras. Y también tienen que tomar en cuenta de que han habido muchísimos terremotos, especialmente en esa región del mundo, y muchos de esos edificios siguen intactos. Incluso construyeron a un lugar llamado Machu Picchu, que básicamente fue usado como un retiro para los emperadores. Una estructura increíble que está mero arriba de una de estas montañas aquí en el imperio inca. Incluso los españoles nunca encontraron este lugar. No fue hasta el año 1911 cuando fue descubierto este lugar una vez más. Construyeron los incas caminos increíbles, crearon miles de caminos que les permitió enviar mensajes rápidamente a través de este imperio masivo que habían construido. Ahora, ellos no tenían caballos o no usaban otros animales para poder navegar por estos caminos. Entonces ellos básicamente tenían un tipo de Pony Express, pero sin el pony, ¿verdad? Eran humanos que tenían que correr
muchos kilómetros de un lugar a otro y básicamente dejarles ese mensaje, y después esa nueva persona iba y corría hacia la otra persona y le decía el mensaje, y básicamente tenían diferentes estaciones con esos corredores que estaban listos para irse a correr y mandar estos mensajes. Ahora es increíble porque ellos tenían que memorizar esos mensajes. Los Inca no tenían una manera de escribir, no como los mayas ni como los aztecas que usaban diferentes dibujos. Los Inca solamente usaban una herramienta llamada un quipu, como miran aquí. Ahora no sabemos exactamente cómo se usaba, pero muchos creen que simplemente era una manera de hacer diferentes cálculos, ¿verdad? Era basado en los números. Entonces tal vez era una herramienta que les podía ayudar, pero en sí simplemente tenían que memorizar los mensajes. Como pueden ver, los Inca crearon una cultura, una civilización bastante impresionante, bastante interesante. Pero para el día de hoy vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.